Se hace pueblo. Seguimos en la mañana, gracias por estar con nosotros. Ahora son exactamente las 9:39 y seguimos con más. A propósito de más, en esta mañana vamos a conversar ahora sobre un caso que en la anterior semana se hizo bastante conocido, de hecho en redes también viral, por lo que significa esta noticia. Hablemos del caso de policías que en el año 2019 fueron parte de lo que se llamaba movimiento ciudadano y se unieron a la población. Bueno, desde una perspectiva se unieron a la población y respaldaron a la población, no al hecho de no obedecer ciertas órdenes para reprimir a la gente. Eso dice una perspectiva. La otra perspectiva dice que desobedecieron a sus altos mandos, que hubo lo que se llamó el golpe de Estado. Algunos denominan fue un levantamiento de la población, otros hablan de golpe de Estado, pero al medio estuvieron los policías. De hecho, en algún momento, y todavía en algunos lugares, se les ha tildado de llevar adelante lo que era el motín policial. Bueno, la anterior semana varios policías manifestaron su intención de querer ser reinsertados en la policía porque fueron dados de baja de forma irregular. Irregular porque no hubo un proceso. Y segundo, porque el motivo por el que fueron dados de baja tampoco ha sido contemplado como un hecho positivo, que ellos creen que sí. Nos acompaña el día de hoy justamente para hablar sobre este tema, justamente un par de invitados nuestros, policías ellos, o habrá que decir ex policías, me corregirán enseguida, y les damos la bienvenida a esta hora también de la mañana a propósito de conversar sobre este importante tema. El día de hoy están con nosotros el sargento Oscar Fuentes y el mayor Edwin Morales Rosas. Buenos días, bienvenidos, qué gusto que estén aquí en la radio, como siempre, gracias por estar aquí y buen día, bienvenidos. Muchas gracias, muy buenos días a toda la audiencia de Radio Pío 12. En primera instancia agradecerles por la cobertura que nos dan para poder nosotros dar a conocer cuáles son los motivos por los cuales se han llevado a cabo los hechos del 2019 y también para poder hacer conocer la petición que tenemos porque creemos y estamos seguros de que nuestra restitución es un tema de justicia legal por la vulneración de derechos, por la vulneración del debido proceso y justamente porque en su momento la policía simplemente ha cumplido la misión constitucional, ya que debemos recordar nosotros como policías, y decimos nosotros como policías porque no dejamos de ser policías, seguimos siendo policías de honor, policías en alma y vida, pues hemos jurado en el momento de nuestro egreso a un Estado, no hemos jurado a un gobierno. Por lo tanto, los hechos del 2019 han reflejado justamente el sentir de una policía, que obviamente a la fecha todos están coercionados, todos andan presionados y prefieren no hablar de lo que ha sucedido. Sin embargo, ellos en momentos en que puedan o que no son escuchados, tienen una idea clara de lo que ha sucedido el 2019. Bien, perdón, solamente para precisar ustedes. Soy el mayor Erwin Morales Rosas. Mayor, buenos días una vez más. Y también nos acompaña el sargento Oscar Fuentes. Oscar, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. En principio, darles nuevamente las gracias y brindar un gran saludo a toda la población, a toda la audiencia. El motivo de nuestra presencia es hacer conocer la realidad y la verdad que ha sucedido
o lo que ha pasado la institución del Verde Olivo en el año 2019, en la cual simplemente la policía se ha unido al pueblo y ha luchado junto a él por la democracia. El 2019, Erwin, usted era mayor ya. Sí, Y efectivamente. usted era sargento, Oscar. Exactamente. Ok. ¿Qué pasó el 2019? ¿Ustedes desobedecieron órdenes? ¿Fue iniciativa de todos? ¿Qué ocurrió para que la gente entienda esto, por favor? Bueno, en principio quisiéramos, y es muy necesario que toda la población conozca la realidad y lo que ha sucedido en aquel entonces. Yo, como miembro de la institución en aquel entonces, he visto cómo toda la institución del Verde Olivo de Cochabamba ya tenía una molestia general, en la cual veíamos que había una injerencia política dentro de la institución, que quería decir que nuestros comandantes, el comandante departamental y todo el alto mando, ya ellos estaban sometidos a la política. Ellos simplemente daban órdenes para que nosotros podíamos reprimir a una parte de la población, que era la población cochabambina, y no así a la otra parte que llegaba, que pertenecían a un partido político que era el MAS. ¿Cuál era nuestra misión fundamental y cuál es nuestra misión fundamental como policías cuando nosotros estudiamos? Lo dice claramente el artículo 251 de la Constitución Política del Estado, el mantener el orden público y la defensa de la sociedad. Pero en ninguna parte de eso nos dice a cierta parte de la sociedad. Nos habla en conjunto al pueblo en general. Es a raíz de eso que en el año 2019, días antes de que se diera este repliegue policial, todos decidimos, al hacer esta evaluación de nuestra misión constitucional, dijimos que si la orden está mal dada, nosotros no deberíamos de cumplir, porque no podemos reprimir a nuestro pueblo sin que haya un motivo o causa justificada, y simplemente obedecer a órdenes de una persona que estaba sometida a un partido político. Es por eso que días antes, cuando había un enfrentamiento en el puente de Muyurina, ya toda la guarnición policial de Cochabamba, todos, cuando nos dieron la orden de reprimir a un cierto lado, todos nos quedamos parados, nadie hizo caso a la orden, es cierto, pero esa orden era mal dada: reprimir, agredir, golpear, arrestar a personas que no estaban haciendo nada, que simplemente estaban ahí. Es decir, la orden fue reprimir y golpear. Exactamente. Okay. No fue una orden, vayan ustedes y eviten que pasen, no. No, era directamente reprimirlos y hacer que se dispersen. Pero si al contrario llegaba la gente que era del otro sector, hablemoslo claro en ese entonces, del Chapare, solamente teníamos que observar. Y ustedes se ven las imágenes y se ve la historia, que la gente que llegaba de ese lugar llegaba a agredir, a golpear. Y se imagina usted que un funcionario policial que debería defender a su población y mantener el orden público, observar que agredan, que golpeen a otras personas y no hacer nada por órdenes de un comandante, eso no era lo correcto. Es por ese motivo que días antes todos decidieron, toda la guarnición, no obedecer. Y fue en ese entonces el comandante en ejercicio que él en persona agarró, quitó rifles, y él mismo fue a reprimir, identificando a algunos y diciendo que si no le hacían caso, los iba a procesar. Ya posterior a todo eso, toda la guarnición policial ya tomó una decisión. Y la decisión era ponerse del lado del pueblo y cumplir su misión constitucional. ¿De dónde vino esa orden? ¿Departamental, nacional? La historia lo ve y seremos claros. El entonces comandante del año 2019, el comandante departamental, que era el coronel Grandi, a quien en principio, y usted lo va a ver también en la historia, es el primer pedido que se hizo en aquel entonces por todos los policías de Cochabamba, fue la destitución del comandante departamental Grandi, porque fue quien se puso del lado del partido de gobierno y él quería que todos los policías vayan en contra de su población. Raúl Grandi, ¿cierto? Exacto. Sí, me acuerdo del comandante. Sin embargo, y un poco mirando hacia atrás también, ustedes notaron que el 2019, en esos hechos, unas semanas antes, recién se dieron ese tipo de órdenes, porque les voy a ser franco, mucho de la población sintió hace mucho tiempo eso, de que la policía tenía cierta actuación en varios lugares. Por ejemplo, en La Paz, ¿no? Alguien quería entrar a la plaza y no podía entrar a la plaza, pero entrar a la plaza para victoriar al gobierno lo hacía fácil, ¿no? Entonces uno decía,
¿Por qué la policía en estos casos sí, en estos casos no? En otros casos más ágil, más rápida, más pronta, y en otros no. La gente lo notó hace mucho tiempo, pero ¿ustedes lo notaron recién acá o este fue como el límite que se rebasó? Bueno, yo le voy a ser sincero. Al nivel de la tropa, que es la gran mayoría de lo que es la institución del Verde Olivo, esa molestia ya se vio desde que entró el partido de gobierno, porque desde que entró, seamos sinceros, el MAS, la institución policial sufrió una injerencia política tremenda. Más claramente, la policía estaba al servicio de ese partido de gobierno. Esa molestia ya se venía de mucho tiempo. Y todo esto que sucedió el 2019, porque si nosotros, como policías, no apoyábamos a nuestra población, esto no se iba a dar. No se iba a dar. Pero también nosotros, como padres de familia, como ciudadanos, también teníamos que tomar una decisión. Y la decisión fue ponerse del lado del pueblo contra un gobierno político y tirano y jefes y comandantes que se han puesto serviles a ellos. Y no de ese momento. Como usted lo dice, no fue de ese momento. Ya fue como que la gota que derramó el vaso para que nosotros también podamos tomar esa decisión. Pero ¿qué pasa? ¿Y qué pasó de ahí hasta ahora? Todas aquellas personas que hemos podido, supuestamente según ellos, ser identificados por simplemente haber luchado del lado de su pueblo, junto a ellos, por la democracia, simplemente hemos sido perseguidos, cambiados de destino, otros continúan lejos de sus familias y hasta el día de hoy, que ya van a ser 5 años, para nosotros jamás ha existido justicia. Tenemos que hacer hincapié en algo muy importante. Como tú lo dices, estas órdenes se han llevado por muchos años. Lastimosamente, a partir del momento que Evo Morales sube a la presidencia, la policía sufre un cambio rotundo. ¿Y a qué me refiero? La policía, si bien ha tenido fallas, porque no podemos decir que es una institución completamente perfecta, porque no lo es, ha tenido fallas. Pero una vez que Evo Morales sube a la presidencia, empieza ya una injerencia política desde el nombramiento de los comandantes, ya que es lo clásico y lo característico en el MAS, no se hacía una competencia de méritos. El comandante general no era el que realmente le correspondía. Era quien estaba y era más afín o prometía más lealtad al partido de gobierno. Esto ha conllevado a que en la institución los mismos camaradas de curso de estos generales no los respetaban. ¿Por qué? Porque conocían su realidad. A partir de ahí empieza, por así decir, un deceso de la disciplina en la institución. Y a partir de ahí, las órdenes que daba el gobierno eran justamente discriminatorias con una sociedad, ya que si eran personal del MAS, si era gente que protestaba, pero era afín al MAS, la policía simplemente debía hacer presencia. Pero si eran sectores que eran opuestos al MAS, pues la policía tenía que reprimir. No es que la policía haya querido reprimir por gusto, pero lastimosamente siempre se manejaba la presión con procesos disciplinarios, siempre han manejado la presión con cambios de destino, porque si bien nuestra ley orgánica establece que ningún departamento, ningún destino deba ser considerado castigo, los altos mandos hasta la fecha los manejan como castigo, y lo puedo ser claro al decir que son Pando, Trinidad, que es Tarija, que es Potosí, que son lugares bonitos evidentemente. He trabajado personalmente en todos los departamentos, pero por la distancia, la lejanía de la familia, porque prácticamente se rompe el vínculo familiar, es que se consideran castigos y han usado esto. Lastimosamente, han pasado 14 años durante este gobierno en los cuales la policía ha ido aguantando y han determinado que el 2019 ya era el colmo. Ha sido, como dices tú, la gota que ha derramado el vaso. Y se ha decidido tomar una acción, pero legal.
¿no? Porque no ha sido solo de unos cuantos, sino ha sido irse en contra de un gobierno ni en contra de un comandante. Ha sido en cumplimiento de una misión constitucional. Ha sido en favor del bien más protegido por ley, que es la vida y la integridad física de las personas. Porque recordemos que tanto en Sacaba como en otras regionales, las reuniones eran claras. Si era gente afín al MAS, si era gente que llegaba del Chapare, nosotros simplemente teníamos que dejarlos pasar. Pero si se trataban de todos aquellos que bloqueaban, porque no solamente ha sido la resistencia, han sido los pititas, como los denominan, ha sido una sociedad cansada de la manipulación y de un fraude, porque no se ha respetado el voto de una población. A esa gente sí teníamos que reprimir, teníamos que arrestar, teníamos que golpear. No importaba que se vaya en contra de la integridad física de esas personas, pero se los tenía que reprimir, tenía que arrestarles, e incluso habían órdenes de que hasta se armen casos procesales justamente para aprenderlos, cosa que el general de la policía ha decidido no hacerlo, porque no era lo correcto. Nosotros estamos conscientes de que la población necesita de nuestra protección, sea de uno o sea del otro lado. Nosotros no hemos hecho una diferencia entre masistas, por así decirlo, y la población. Pero sí tendríamos que haber evitado reprimir a quienes estaban en la razón y evitar de que las hordas masistas realmente ingresen a Cochabamba a crear violencia. Y a raíz de todo esto, justamente, y para darles un escarmiento, por así decirlo, o para decirles a los policías: prohibido ustedes irse en contra de un gobierno, que no es lo correcto, han empezado con procesos disciplinarios, los cuales han vulnerado todos los derechos, han vulnerado el debido proceso, ya que en ninguno de ellos han permitido que nos defendamos como corresponde, en ninguno de ellos, por ejemplo, se ha reproducido la prueba en juicio oral, y es lo que establece la norma de que toda prueba que se presenta en un juicio oral, ya sea audiovisual o visual, simplemente, esta deberá ser necesariamente reproducida en juicio oral, pero ninguna de ellas ha sido reproducida. Puedo hablar en un caso concreto como es el mío. Durante toda la etapa investigativa me han tenido en el departamento de Pando, no me han dejado defenderme durante la etapa investigativa, es más, ni siquiera me han tomado una declaración, que es el principio del derecho a la defensa, y solamente me ponen a disposición de Cochabamba para mi juicio oral. Este juicio oral no se llevó a cabo rápido porque presentamos los diferentes amparos constitucionales, de los cuales uno recién nos han respondido hace más de 1 año y 9 meses, en el cual ordenan que se anule el proceso, que se anulen todos los actuados hasta el momento en que se ha omitido tomar la declaración. Vale decir que prácticamente se anula hasta foja cero. Sin embargo, el Comando General, hasta la fecha, a pesar de existir un decreto del Tribunal Disciplinario Departamental por el cual se anula este proceso y se modifica mi situación jurídica disciplinaria, no pretende y no tiene la intención de restituirme, tomando en cuenta que al haberse anulado, por ende, queda nula la resolución sancionatoria. Por lo tanto, yo en este momento no estoy dado de baja. Yo continúo en un proceso que a la fecha está abierto, que ya no tiene ni siquiera razón de ser. Y ha sido claro uno de los asesores jurídicos del Comando General con mi abogado de la paz, que se lo ha dicho de manera reservada, que este es un tema político y que la cúpula policial no va a permitir que nos destituyan y que se busquen todas las excusas legales posibles para no destituirme. Y la última excusa que ellos ponen es justamente que no tienen conocimiento del decreto, cuando he presentado memoriales poniendo en conocimiento el decreto original y las fotocopias del decreto en diferentes memoriales a diferentes comandantes generales. Sin embargo, hasta la fecha sabemos que esto es un tema político y que no quieren restituirnos. ¿Por qué? Porque de esta manera van a presionar a todos los policías a no realizar lo correcto y a someterse a un partido político. Oscar, ¿cómo cuántos policías están en esta misma situación?
Bueno, a nivel Cochabamba somos cientos de policías, a nivel nacional podríamos decir más de 300, porque dentro de todos los funcionarios policiales que en aquel entonces, no podremos hablar de los 200 o 300, hemos sido más de 35.000 policías a nivel nacional que hemos luchado por la democracia junto a nuestro pueblo. Pero como Cochabamba fue el epicentro donde se dio el inicio, han buscado tratar de identificar a personas que realmente durante toda nuestra profesión hemos ido denunciando corrupción, hemos ido luchando por el respeto, porque yo tengo el ejemplo, gracias a Dios, de mi padre de ser policía, y yo he nacido con ese deseo de ser policía. Y todos mis camaradas, todos los que me conocen saben que yo siempre he denunciado, y ellos han buscado eso. Han buscado, como decir, gente que este debe ser, este debe ser, este debe ser, identificarlos, iniciar los procesos. No soy yo el único, a mí ya me dieron de baja en principio, a inicio, pero hay camaradas, clases, policías, oficiales, están confinados en Pando, en Trinidad, en Potosí. La consigna es clara, ustedes no vuelven, ustedes hasta ahí. Y si ustedes dicen algo o quieren moverse de ese destino, simplemente tomen el ejemplo mío, se van, listo, y nadie más puede reclamar. No solamente somos 200 o 300, la verdad que somos muchos, y muchos que ahora continúan trabajando, gracias a Dios, no lo van a decir, no se manifiestan. ¿Y el por qué? Porque hay la injerencia política. Y si ellos dicen algo, agarran, les arman el proceso y los dan de baja. Pero más allá de todo eso, lo único que nosotros pedimos, nosotros no tenemos injerencia política de ningún tipo, no lo tuvimos, todos los que estuvieron en ese movimiento jamás lo tuvieron. Lo único que ahora se pide, se quiere, es justicia. Lo único que pedimos al ahora presidente del Tribunal de Justicia, quien está haciendo todas estas revisiones, lo ha visto con los perseguidos políticos, lo está viendo con todas las personas que han estado también en el 2019, que no se olvide de nosotros, que nosotros simplemente hemos luchado por la democracia. La decisión que hemos tomado nosotros ha sido estar del lado del pueblo, y nuestra misión constitucional la hemos cumplido. Y la clave ahí es clara: órdenes mal dadas no se cumplen. Y eso es lo que simplemente se ha hecho. No hemos usado armas, no hemos ido en contra de nadie, simplemente nos hemos replegado y nos hemos puesto en un lugar y en una posición de decir: hasta que haya una solución, nosotros permanecemos aquí. Y cuando ha habido, posteriormente a eso, la toma de EPIs, cuando ha habido violencia, cuando ha habido eso, ¿qué hemos hecho? Hemos tomado la misma decisión de decir: debemos restablecer el orden público. Hemos vuelto a salir a restablecer el orden público. Y ahí se ha demostrado claramente que quienes agredían, que quienes golpeaban, que quienes estaban causando zozobra eran las personas que llegaban del Chapare. Bien, en este caso usted está pidiendo entonces un juicio que tenga todas digamos, los pasos que tienen que seguirse en función de lo que se les acusa. Estamos pidiendo de que se pueda realizar un proceso correcto, que se pueda respetar el debido proceso y que se respete la norma jurídica disciplinaria, tomando en cuenta de que hay casos armados, porque no solamente estamos hablando de personal policial que ha sido dado de baja. A la fecha continúan muchos efectivos policiales con procesos a los cuales en su momento no han podido darlos de baja, porque lastimosamente pues al personal de inteligencia que en ese momento o en ese entonces estaba a cargo del teniente coronel Hernán Peñaranda Valdelomar, quien ha armado las carpetas y con las cuales se han hecho las denuncias para que nosotros seamos procesados y dados de baja, aparentemente no han identificado o han tardado en hacer estas carpetas y por esa razón no los han podido dar de baja. Pero ¿qué es lo que han hecho? Han buscado otro tipo de faltas, han armado y se han inventado hasta faltas para procesarlos. Entonces no solamente han sido dados de baja, también hay hasta el momento efectivos policiales que son perseguidos políticos con procesos que siguen, que a pesar de que ya los han sancionado con suspensión de 1 año, de 9 meses,
que obviamente ha perjudicado su economía y prácticamente han destrozado la carrera policial de estos efectivos policiales. Lastimosamente continúan con otros procesos más y existe la persecución política al interior de la policía. Si bien la policía tiene una dirección de derechos humanos, esta dirección de derechos humanos responde a un comandante general y el comandante general responde a un ministro de gobierno. Y esto debido a una ley, la ley de ascenso de generales, la ley de carrera de generales, en la cual con esta ley hacen o permiten que el ministro de gobierno sea la cabeza principal de la policía. Por lo tanto, se pierde toda la institucionalidad de la policía. ¿Por qué? Porque un ministro de gobierno va a entrar con una política de su gobierno y no va a entrar con una política realmente justa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una institución comandada por un político de turno, pero no está comandada por un comandante general que realmente sea neutral y que pueda hacer lo correcto. Complicado porque cuando están las autoridades en ejercicio, pues son las que deciden, ¿no? ¿Qué orden se da? Quienes cumplan, quienes no. Nos ha llegado un mensaje, dice: buenos días, un saludo de la emisora y un apoyo a los policías. Sabemos que el 2019 el gobierno no podía amedrentar las movilizaciones pacíficas, no había motivo, dice. Al movilizar a sus partidarios desde el Chapare, que querían invadir Cochabamba, incluso llegaron a tener encontronazos en el pueblito, querían causar pelea entre bolivianos como el 2007. Recuerdo que cuando caminaban por las calles insultando y llamando al enfrentamiento, todos los vecinos levantábamos los bloqueos y nos metíamos a las casas juntamente para no pelear, dice. Pero sabemos que usaban eso para querer justificar una orden a la policía para levantar los bloqueos, y la gente también da su opinión. Perdón, quisiera acotar un poquito a esto, al comentario que da, ¿no? Justamente ese comentario del pueblito nos hace recuerdo al momento que yo le decía en el que todos los policías decidimos parar. Fue en aquel momento, y usted lo va a ver, como le decía, en la historia, cuando los del pueblito agarraron a personas de pollera, justamente en el camino del río, y ellas creían, pedían de rodillas que no las agredan, que no las golpeen, pero la gente de Cochabamba jamás las agredió, más al contrario, la levantaron, la dijeron que no la iban a golpear, que simplemente se vaya. Y ahí va el comentario que decía la persona que nos escribe: las personas del pueblito, las personas de Cochabamba no agredían, no golpeaban, más al contrario, si veían a alguien humilde o algo le decían: no, somos hermanos. Y eso es lo que nosotros como policías vimos. Y ese mismo día que sucedió eso, nosotros nos paramos, no usamos armas, no, es cierto, no se obedeció las órdenes que estaban. Bien, sargento Fuentes, le agradezco mucho la visita, y también al mayor que nos acompaña esta mañana. A propósito de esta visita, al sargento Oscar Fuentes y al mayor Erwin Morales Rosas, ¿algo más que nos quieran comentar, por favor? Bueno, sí, queremos nosotros agradecer a la población que nos está apoyando y pedirle a las autoridades de gobierno y al comandante general que ellos dejen de lado lo que es la política, que busquen la institucionalización de la policía. Necesitamos de que se haga justicia con algo que ellos saben que es netamente venganza política. Y no estamos hablando de un bien institucional. Fuera de ello, que se supone que somos la institución del orden, pero si no respetamos ni siquiera un debido proceso al interior de la justicia interna policial, entonces estamos fallando como institución. Agradecer a la población porque sabemos que están conscientes y están apoyándonos. Agradecer a los familiares, a nuestros familiares porque están todo este tiempo con nosotros, y agradecer de una forma muy, muy especial al CONADE, ya que es la institución que más respaldo nos está dando. Y por último, pues agradecer a Radio Pío 12 por esta cobertura, ya que es muy importante y sabemos de que la audiencia de ustedes es bastante amplia. Sabemos que vamos a llegar a los oídos de toda la población y estamos seguros que vamos a lograr que se haga justicia, porque no estamos pidiendo que se perdone algo malo que hayamos hecho. No lo hicimos. Simplemente estamos pidiendo justicia por nosotros, por nuestras familias y por nuestros hijos. Sargento, gracias por venir también.
No, muchísimas gracias por la invitación y pedimos a toda la población, luchamos junto a ustedes, lo hicimos el 2019 y ahora es momento de que ustedes también luchen con nosotros. Nosotros no fuimos conspiradores, no fuimos traidores. Por favor, no nos olviden. Gracias. Bien, estábamos el día de hoy con el sargento Oscar Fuentes y el mayor Erwin Morales.